Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que este espacio sea un espacio de bendición para cada uno de ustedes, para todas las familias que van a ver este programa después em, de que sea lanzado. Espero que sea realmente un momento en el que podamos buscar la presencia de Dios de manera genuina, que podamos de pronto liberarnos un poco de todas aquellas cosas que a veces nos pueden llegar a fatigar, a cansar, que nos pueden llevar a dudar un poco de la existencia de Dios, de su presencia en nuestras vidas. A veces puede llegar a ser un poco difícil poder realmente ver a Dios en medio de las circunstancias de dolor, y precisamente este espacio habla un poco acerca de cómo debemos asumir el dolor. Muchas veces nos enseñan cosas muy concretas, las matemáticas, cómo expresarnos, el idioma y cosas muy específicas, pero a veces no nos enseñan cómo ser de pronto buenos padres, hijos, cómo afrontar el dolor, cómo asumir nuestras emociones, cómo pulir nuestro carácter, cómo controlar nuestro temperamento, y eso a veces hace que nuestra naturaleza se vea expuesta y muchas veces suframos más de lo que deberíamos, ¿no? Así que yo le pido que por favor en el lugar donde usted está pueda inclinar su rostro y podamos buscar la presencia de Dios haciendo la siguiente oración, que dice: Señor, te doy muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te quiero pedir, Señor, que seas tú llenando nuestras vidas, que seas hablando a nuestro corazón. Te queremos buscar de una manera genuina, en donde podamos sentir tu presencia, Señor. Queremos acercarnos a ti para que seas hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos aplicar cada uno de los principios que aquí vamos a escuchar. Te pedimos que seas tú quedándote en este tiempo, que ninguna distracción nos pueda alejar de este espacio y de este momento, y que podamos conectar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si alguna vez usted ha escuchado acerca de el tema de la relación entre la edad y la madurez. Muchas personas pueden pensar que para poder tener la suficiente madurez necesitas años de experiencia. Cuando eres joven, muy probablemente no ves el mundo como deberías asumirlo, precisamente porque te faltan experiencias y vivencias que muy seguramente cambian tu perspectiva de la vida, ¿no? El otro día escuché a una persona decir: no sé si esta persona puede ayudarte realmente. Estaba haciendo referencia a un terapeuta. Y le decía: porque este terapeuta es demasiado joven y no ha sufrido lo suficiente. Yo me quedé pensando, porque dije, a primera vista esto puede sonar un poco chocante, ¿no? Muchos jóvenes se preparan para ejercer como terapeutas, como psicólogos, y no sé qué tan cierto sea que el hecho de ser jóvenes les impida poder aplicar o ejercer esa labor como terapeuta. Sin embargo, lo escuché y yo me quedé pensando en eso, y pensaba en esto en concreto, que tal vez, apartándonos un poco del contexto, probablemente tenga cierta razón, y es que a veces la falta de sufrimiento nos hace escasos a la hora de acercarnos a alguien. ¿Qué significa esto, Samuel? Pues muy seguramente la persona que no ha tenido ciertas experiencias en su vida muy difícilmente va a tener ciertos recursos desde su experiencia para entender y empatizar con lo que la otra persona está viviendo. Si nunca he aguantado hambre, si en mi casa siempre ha habido alimento, probablemente a la hora de ver el problema o el flagelo de alguien más frente a ese mismo tema,
muy seguramente no voy a empatizar de la misma manera, pero eso no me hace de alguna manera incapaz de poder empatizar, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Tal vez el error de lo que decía esta persona es creer que la edad está ligada a cuánto hemos sufrido. Yo conozco muchas personas muy jóvenes que han sufrido muchísimo, pero no han permitido que esto realmente les dé las lecciones que necesitan aprender. Ahora, en el lugar donde usted se encuentra, ¿por qué no se pregunta, realmente yo en mi mente, en mi corazón, he aprendido las lecciones que la vida me ha dado a través de mis experiencias? Y es precisamente esto lo que cambia la perspectiva de cómo debe ser asumido el dolor. En un libro se llama Bienvenido Dolor, de Pilar Sordo. Esta es una psicóloga que en su prólogo dice varias realidades, ¿no? Dentro de ellas quise citar esto. Dice: el dolor es una invitación que no todo el mundo suele aceptar. Al final de cuentas, ella expresa que el dolor es un camino que todos los seres humanos necesitamos recorrer. Ahora la pregunta es, ¿cómo asumir el dolor? En los próximos minutos quiero que podamos hablar un poco acerca de esto, cómo asumir el dolor. En Lucas 22, 31 al 34, si usted puede acompañarme, voy a leer la Nueva Versión Internacional. En Lucas 22, del 31 al 34, se encuentra Jesús terminando de hablar con sus discípulos, está terminando lo de la última cena y prácticamente está dándoles como un aviso a sus discípulos que deben seguir y continuar con la labor que ya se estaba ejerciendo como ministerio. Dentro de todas las conversaciones sucede lo siguiente. Dice que Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es increíble, yo muchas veces he leído acerca de este pasaje, pero nunca lo había visto desde esta perspectiva y sinceramente fue algo impresionante. O sea, me parece que es muy, muy bonito, ¿no? Que a veces de los mismos versículos que leemos una y otra vez podemos encontrar diversas enseñanzas. Entonces, en el versículo 33 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Imagínense. Pero Jesús le responde: Pedro, 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 te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Increíble, ¿no? Un pasaje increíble porque ya no sabemos el final. Es como: estás mintiendo, Pedro, no le puedes mentir a alguien que conoce el futuro, ¿no? Entonces, básicamente hay un problema con Pedro, y es que Pedro cree que tiene la fortaleza para atravesar las pruebas fácilmente. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos capaces con todo? No importa cuál sea el obstáculo, nosotros estamos dispuestos a superarlo. Y eso es algo bueno, porque eso de alguna manera te da un impulso emocional, pero a veces no basta con creer que somos capaces con el mundo entero, porque muy probablemente van a llegar momentos en los que no podamos. Y debemos tener la conciencia, ser realistas, para poder mirar las cosas como están pasando y no cometer errores. Pedro es ciego al dolor que se le avecina, pero Jesús no. Y básicamente, para poder hablar de cómo asumir el dolor, debemos entender el primer punto, y es que debemos aceptar. Debes aceptar que hay cosas que te generan dolor. ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de aceptar que hay cosas que nos generan dolor? Tenemos una pérdida, tal vez un trabajo que no funcionó, un emprendimiento que no resultó. Probablemente estábamos con muchas expectativas frente a algo
y de repente las cosas pasaron justamente al contrario como las esperábamos. Y vivimos esas experiencias, pero no somos capaces de afrontarlas. Lo importante aquí es que hasta que no aceptes que hay algo mal, difícilmente, podrás tratarlo. Hasta que no aceptes que hay algo mal, difícilmente podrás tratarlo. Y les tengo un ejemplo muy puntual. Imagínense que yo de repente voy a visitarlos a ustedes, las personas que me están viendo. Yo voy y visito tu casa, entro por la puerta y empiezo a observar la casa y digo: hey, Pepito Pérez, yo creo que deberías cambiar estos muebles, creo que deberías cambiar el comedor, yo creo que lo podemos poner acá en el garaje. El carro yo creo que es mejor que ya no lo sigas guardando en el parqueadero, déjalo afuera. ¿Y qué te parece si pintamos las paredes de verde? A mí me gusta mucho el verde, me parece que quedaría bonito. ¿Tú qué me puedes responder si yo entro a tu casa, a tu hogar y de repente empiezo a ordenar cosas? Muy seguramente tu respuesta será lo más natural: discúlpame, pero esta no es tu casa. El que toma las decisiones soy yo. Y es algo completamente correcto, ¿verdad? Pues precisamente no puedes cambiar aquellas cosas que no son tuyas. Yo, como visitante de tu casa, no puedo pretender cambiar aquellas cosas que te corresponden a ti por ser el dueño. Asimismo sucede con nuestras experiencias. Hay cosas que vivimos que debemos apoderarnos de ellas y entender que son nuestras, aceptarlas para poder cambiarlas. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar cosas en nuestra vida, pero no somos capaces de hacerlo porque no entendemos que primero debemos aceptarlas? Nada es tuyo si no lo puedes nombrar primero. Hay que nombrar aquellas cosas que nos están haciendo mal, nos están generando dolor. A veces simplemente queremos saltarnos todo el proceso y correr para avanzar. Se nos murió un familiar, lo lloramos, pero automáticamente estamos en ese momento, pensamos: no, Dios me hace fuerte, yo tengo que superar esto, ya no me debe importar, yo tengo que mirar hacia adelante, todavía tengo personas a mi lado que están vivas y tengo que cuidarlas. Y eso no está mal, pero de alguna manera siento que eso es saltarse el proceso. Debe haber un duelo, debe aceptarse ese sentimiento. El problema es que allá afuera muchas veces nos dicen: si te caes, te levantas. Si se cayó, parece que nadie lo vio. Y nos acostumbramos a no poder expresar nuestras emociones. ¿Cuántos hombres hoy en día no son capaces de llorar en público porque es un tabú que puedan expresar sus emociones? ¿Cuántas mujeres se vuelven fuertes, se vuelven rudas, precisamente por el hecho de que les ha tocado vivir demasiadas experiencias dolorosas y nunca han podido sanarlas? Pregúntate si tú haces parte de ese tipo de personas. Y recuerda que el primer punto es aceptar. Y hay algo importante, y es que para poder tú pensar en ayudar a los demás, primero debes ayudarte a ti mismo. Eso es algo que es como una ley de vida, ¿no? Cuando tú te montas a un avión, quienes lo han hecho y han tenido la oportunidad de hacerlo, cuando te sientas te hacen como una especie de anuncio o publicidad. No publicidad, sino como anuncio en donde te explican cómo debes abrocharte el cinturón. En caso de emergencia, pues se despliegan las mascarillas de oxígeno y todo esto. Y resulta que cuando te están explicando lo de la mascarilla, te dicen: primero ponte tú la mascarilla y después ayuda a la persona que está a tu lado. Porque en caso de emergencia, si llega a faltarte el oxígeno, no vas a poder ayudar a tu vecino y probablemente tú mismo no puedas sobrevivir. Esto mismo sucede con las experiencias que vivimos. A veces queremos solucionar los problemas de las demás personas y nos olvidamos que debemos primero solucionar nuestras propias dificultades, nuestros propios problemas. La Biblia muy claramente lo dice, y es que amemos, ayudemos
a nuestro prójimo como nos ayudaríamos y nos amaríamos a nosotros mismos. Primer punto, aceptar. Vamos al segundo punto. El segundo punto habla de redefinir el dolor. Personalmente no había entendido realmente qué era lo que significaba el término zarandear. Yo sí he escuchado antes que a veces cuando uno estaba muy inquieto, cuando uno estaba pequeño, le va a pegar su zarandeada a ver si reacciona, ¿cierto? Y es un término muy común, de pronto de las personas mayores, es un término que hoy en día casi no se utiliza, pero yo decía, bueno, ¿por qué? Porque ahí dice, Jesús está diciendo, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Bueno, ahí está haciendo como una comparación, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿qué es zarandearlos? Resulta que zarandear viene del término zaranda. Y el término zaranda es un instrumento, es un adjetivo, bueno, no es un adjetivo, es como un instrumento para cernir. ¿Qué es cernir? Es como, para hacerlo un poquito más práctico, un colador, ¿cierto? El colador, pues, en este caso no es de mallita, sino que es algo metálico, un poco más rústico, para cernir o colar ciertas sustancias, ¿no? Separar lo más fino de la basura, de las piedritas, de lo que puede de pronto entorpecer la calidad del producto, ¿no? En este caso se utilizaba mucho la zaranda para el término, para la sustancia de la harina. Entonces, por eso precisamente Jesús hace esta comparación, ¿no? Zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será que la intención de Satanás, como explícitamente lo menciona el versículo, es buscar sacar el lado bueno de las personas? O sea que el propósito de Satanás no es malo. Yo me preguntaba todas esas cosas y yo decía, bueno, pero esto no puede ser así, porque si después por allá bíblicamente dicen que Satanás solamente viene a destruir y a formar enemistad y todo esto, yo digo, bueno, no, Satanás no va a tener una buena intención con el ser humano, ¿no? Entonces me di cuenta que era una cuestión de perspectiva. Probablemente la intención de Satanás era hacer el mal al ser humano, zarandearlos, buscar golpearlos, estropearlos, moverlos del lugar donde estás, generarte un dolor, una incomodidad, pero Jesús entiende que a pesar de esas circunstancias de dolor, todo, absolutamente todo, es utilizado por Dios para nuestro bien. ¿Cuántos de ustedes lo creen realmente? Hay quienes pueden llamar al dolor liberador y otros a este mismo dolor lo pueden llamar destructivo. Y es una cuestión de perspectiva. Jesús intenta decirle esto a Pedro precisamente. Serás zarandeado. Pero en realidad, aunque parezca destructivo, al final será liberador. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy en este espacio. Aunque parezca destructivo, eso que estás viviendo, aunque no lo entiendas, aunque sientas que no hay una respuesta, que nadie te puede acompañar, te sientes solo, aunque parezca destructivo, al final será liberador. Cree en eso, aférrate a eso y vas a poder salir adelante y vas a poder superar todas esas circunstancias de dolor que estás experimentando en este tiempo. Jesús entendió el poder de redefinir el dolor, porque es la única manera de afrontar el mundo como es en sí mismo. ¿Recuerdan la otra vez que yo les decía que el mundo era difícil de asumir? La vida era dura por sí misma, pero quienes nos fortalecíamos éramos nosotros. Porque a veces considerábamos que el tiempo pasado era mejor porque era más sencillo y había menos preocupaciones. Pero si regresáramos en el tiempo, probablemente la persona de ese momento veía las pruebas que estaba afrontando como las más difíciles. Ese examen de matemáticas que no nos dejaba dormir. Y hoy en día lo único que pensamos es, ojalá mi única preocupación fuera presentar un examen de matemáticas, ¿verdad? Pero
debemos aprender a redefinir el dolor. Ese es el segundo punto. Tú puedes contar tu historia como mejor te parezca. Y eso es algo bonito de las experiencias. No sé si usted ha tenido la oportunidad de reunirse con amigos, hablar sobre la vida o la familia, no sé, hablar sobre la vida, contar ciertas experiencias, reírte de lo que sucedió, pero darte cuenta que en ese momento, cuando lo estabas viviendo, realmente no fue una experiencia graciosa, sino que probablemente fue una de las experiencias más difíciles que tuviste que afrontar. Y es precisamente porque una cosa son los hechos y otra muy diferente la historia que te cuentas sobre los hechos. Vuelvo y te repito, porque una cosa son los hechos y otra muy diferente la historia que te cuentas sobre los hechos. Una cosa es lo que te hicieron y otra es lo que tú decides entender de aquellas cosas que te pasaron. Las experiencias que vivimos van a ser las mismas y es una realidad que no puede ser cambiada. Pero la forma en la que las afrontamos y las entendemos van a determinar quiénes vamos a ser en el futuro. Yo personalmente, estas cosas que comparto aquí son, yo diría que las prédicas, como que soy el espectador número uno, porque son cosas que a veces necesito en mi vida y entender a veces que redefinir el dolor es algo tan importante en nuestra vida es complicado. Pero hay que darse la oportunidad de confiar en Dios y esperar. Porque a veces cuando esperamos y avanza el tiempo y miramos hacia atrás, somos capaces de ver en retrospectiva que esas cosas que vivimos fueron importantes y que tuvieron un sentido. Una cosa es lo que te hicieron y otra es lo que tú decides entender de aquellas cosas que te pasaron. ¿Qué estás entendiendo de esos momentos de dolor que estás viviendo? Que tu vida no tiene sentido, que no vales para nada, que desperdiciaste oportunidades, que el tren se te fue y que ya no hay esperanzas. Pierdes la expectativa, ya no sientes que seas productivo, no esperas nada del mundo, estás decepcionado. O cambias tu perspectiva y sigues creyendo que si sigues vivo hoy, eres capaz de poder hacer algo por tu presente y por tu mañana. Todo es cuestión de perspectiva, redefine tu dolor. Pablo es un ejemplo muy claro bíblicamente de lo que significa redefinir el dolor. Una cosa es Pedro, que es lo que estamos hablando aquí del relato con Jesús, y otra cosa es Pablo. Pablo es discípulo de Jesús, pero es un discípulo paralelo y en un tiempo diferente después de Jesús, ¿ya? En Romanos 8:28 resulta que Pablo, a él le gustaba mucho predicar el evangelio, ir de pueblo en pueblo, de zona en zona, y creaba una comunidad en donde él compartía experiencias y se enviaba cartas con la gente que vivía en cada región. Pues él escribe una carta a los romanos y en el capítulo 8, versículo 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Por allá en otra versión, si leemos y transliteramos el término en griego de sabemos, también se traduce entendemos. Dice: ahora bien, entendemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entendemos. Hay que aprender a entender que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No todas las cosas son debido al propósito de Dios. Y eso es algo muy importante. Porque si no, entonces el cáncer, el COVID, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la pobreza, todo sería un propósito de Dios para que el mundo entienda algo, y eso no funciona así. El cáncer, el COVID, el dolor, el sufrimiento, la pobreza,
todas las cosas que están sucediendo en el mundo son culpa de nosotros, pero Dios, con su misericordia, puede usar estas cosas para que nosotros podamos ser mejores. Él utiliza estas cosas que son provocadas por el ser humano para, usa estas cosas para que podamos ser usados y mejorar nuestra vida. Voy a tomar un poquito de agua porque venía afectado de garganta y no pensé que me fuera a molestar. Bueno, dice en Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para que entendamos que eso va a ayudarnos a mejorar, a ser mejores, porque Él ayuda a quienes ama. Y una pregunta que yo me hice el otro día es, ¿cuánto te costó esta lección? Hace un tiempo estaba haciendo un emprendimiento, el emprendimiento no funcionó como yo esperaba, fue un fracaso y ese fracaso fue muy difícil de afrontar debido a que realmente dediqué mucho tiempo de estudio, de trabajo, de esfuerzo, de tiempo, muchas cosas ahí y no funcionó. De pronto faltó fe, faltó confianza, no sé, pero yo luego tuve la oportunidad de ver una conferencia de un empresario que decía que cuando él emprendía algo, él decía, al final del periodo del proceso de trabajo, decía, ¿cuánto me costó esta lección? Cuando tenía un fracaso se preguntaba, ¿cuánto dinero me costó aprender esto? No cuánto dinero perdí, sino cuánto dinero me costó aprender. Y esa es una buena invitación que podemos tener nosotros para nuestra vida. Debemos ver el dolor como una lección. Preguntémonos cuánto nos cuesta a nosotros aprender ciertas cosas en nuestra vida. El tercer y último punto es pásalo. El dolor hay que pasarlo, superarlo. Cuando vuelvas, fortalece a los demás. En Lucas 22:31 dice, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Alguna vez te dijeron, este es mi consejo para que no pases por lo que yo pasé? Tal vez nuestros padres en algún momento nos han dicho esto, nos dijeron esto. Es que yo te doy esta lección y te doy este consejo para que tú no atravieses por lo que yo en algún momento tuve que atravesar. Y básicamente el significado de atravesar o superar el dolor es entender que nada es gratis. Todo se paga y todo lo que regalas, todo lo que das y todo lo que has pasado, lo vas a pagar con tu propia vida, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en conocimiento. De alguna manera se paga. Y debemos entender que es importante apreciar cuando alguien más nos da un consejo, porque probablemente esa persona tuvo que vivir un proceso para poder llegar a entender lo que te está diciendo. Y también aprender a discernir cuándo es un consejo y cuándo es una opinión. Eso es sumamente importante. Y luego cuando hayamos logrado estos 3 puntos, aceptar, redefinir el dolor y pasarlo, entonces vamos a poder volver y fortalecer a nuestros hermanos. Poder acercarnos a alguien más y decirle, hey, mira, yo sé que se siente vivir este fracaso. No te preocupes, yo también lo he vivido y puedo darte este consejo. Tú pagaste con tu vida ese proceso. Tuviste que vivir ciertas cosas, atravesaste por ciertas cosas. Y eso te hizo entender lo que hoy tú puedes ser capaz de decirle a alguien más.
No se trata de que olvides lo sucedido, sino que puedas verlo y no represente ningún dolor. Resulta que en Alemania, en los campos de concentración, habían tomado la iniciativa de destruir las cámaras de gas y los hornos para poner jardines. Pero los hijos y los nietos de quienes tuvieron que morir en esos lugares dijeron que no iban a permitir esto porque ese era el primer paso para olvidar que fueron esclavos, que tuvieron que atravesar por esto. Y es importante que en nuestra mente esté el hecho de que no necesariamente vamos a olvidar, sino que podamos caminar por ese campo de concentración y entender que hubo experiencias fuertes y dolorosas, pero que hoy en día ya eso no funciona y no es así. Entender que nuestras heridas probablemente fueron momentos difíciles y momentos de dolor, pero que de repente hoy, al ver nuestras heridas, ya no nos generan más dolor. Aceptar, redefinir y superar. 3 puntos para entender cómo asumir el dolor. Espero que este espacio haya sido de bendición para sus vidas. Gracias por conectarse. Gracias por apoyarnos con un me gusta, compartiendo esta publicación, este video. Espero que más personas puedan llegar a nosotros. Somos una comunidad que intenta transmitir principios superando el abismo de pronto bíblico del tiempo, del espacio, del contexto y trasladándolo a lo que hoy vivimos para que podamos sentir que realmente los principios bíblicos tienen algo que decirnos hoy. Muchísimas gracias por conectarse y nos seguiremos viendo pronto, ¿vale? Hasta luego.